el misterio del ángel caído, Lucifer, y el temible anticristo. Estos nombres resuenan con un poder oscuro y una conexión que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. ¿Qué enlace oculto une a estos seres aparentemente dispares? ¿Qué verdad esencial nos han estado ocultando? En la tradición cristiana, el ángel caído y Lucifer son la misma entidad, un ser celestial creado por Dios. La historia del ángel caído se basa en ciertos pasajes de la Biblia. La referencia principal se encuentra en el libro de Isaías, específicamente en Isaías 14, versículos 12 al 15, donde se describe la caída de un rey de Babilonia, pero que a menudo se interpreta como una referencia simbólica al orgullo y la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En este pasaje, el término lucero se interpreta comúnmente como una referencia a Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseos de ser igual a Dios. La interpretación de la caída de Lucifer y su transformación en el adversario del Todopoderoso se ha desarrollado a lo largo de la historia y se ha convertido en parte de la tradición de muchas culturas. Así se le atribuyó de Satanás, título que significa adversario o enemigo. Satanás se convirtió en el líder de los ángeles caídos y el tentador que busca alejar a los seres humanos del camino de Dios. El anticristo, por otro lado, se presenta como un poderoso líder mundial, aparentando ser el salvador de la humanidad. Sin embargo, en realidad es un impostor y un enemigo del Altísimo. El anticristo es descrito como una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, pero esta descripción no es estrictamente literal. Algunos intérpretes la identifican como una figura simbólica del sistema político mundial que se opone a Dios y a su pueblo. Según estos intérpretes, las 7 cabezas son 7 reinos o imperios que han dominado o dominarán la historia humana y que han perseguido o perseguirán a los cristianos. Estos reinos serían Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el imperio del final de los tiempos. Otros, en cambio, consideran que las 7 cabezas son 7 formas de gobierno que han existido o existirán en el mundo y que han sido o serán influenciadas por Satanás. Estas formas de gobierno serían monarquía, oligarquía, democracia, anarquía, dictadura, socialismo y comunismo. De acuerdo a las interpretaciones de las profecías bíblicas, se sostiene la creencia de que el anticristo será engendrado por la influencia de Satanás, convirtiéndolo en un ser malévolo guiado por fuerzas demoníacas desde su concepción. Esta creencia se fundamenta en la idea de que Satanás busca imitar a Dios de la misma manera en que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Se cree que el anticristo será engendrado por poderes oscuros y malignos. El anticristo también tiene un aliado llamado el falso profeta, que es otra bestia. Este falso profeta induce a la gente a adorar tanto a la primera bestia como a su imagen. El anticristo y el falso profeta son enemigos de Jesucristo y de sus seguidores, y de acuerdo con la profecía, serán derrotados por él en su segunda venida. Dentro del contexto apocalíptico descrito en el libro del Apocalipsis, el papel del falso profeta se vuelve aún más oscuro y siniestro. Este personaje es alguien capaz de realizar prodigios y señales sobrenaturales, habilidades que utiliza con astucia para engañar a la humanidad y llevarla por el camino de la adoración a la bestia de 7 cabezas, el anticristo. El término falso profeta implica a un individuo que pretende ser un mensajero de lo divino, pero que en realidad está al servicio del mal y el engaño. Aprovechando sus habilidades sobrenaturales, este falso líder religioso crea una ilusión de poder y autoridad divina. Realiza milagros impactantes y maravillas, deslumbrando a las personas con su aparente conexión con lo celestial. Estas señales y prodigios no son simplemente trucos o ilusiones, son manifestaciones de poder diseñadas para seducir y confundir a las personas, haciéndolas creer que están presenciando actos divinos. La astucia del falso profeta radica en su capacidad para manipular las creencias y emociones de las personas,
explotando sus deseos de esperanza y salvación en un momento de caos y tribulación. No obstante, el falso profeta no solo se limita a engañar a las personas, sino que también emplea tácticas de coerción y violencia para asegurar la adoración a la imagen de la bestia. Aquellos que se nieguen enfrentarán consecuencias mortales. Esta coacción extrema crea un ambiente de terror y opresión, obligando a las personas a ceder ante el miedo y someterse a la voluntad del mal. Pero en las demás religiones, el anticristo y Lucifer tienen connotaciones distintas. El judaísmo, por ejemplo, no tiene una doctrina clara, ya que no acepta el concepto de la Trinidad cristiana ni el libro del Apocalipsis. Sin embargo, algunos judíos esperan la venida de un Mesías, que será un descendiente de David y que restaurará el reino de Israel y la paz en el mundo. Algunos judíos también creen en la existencia de un adversario de Dios, que es el acusador y el tentador de los hombres, pero que no tiene el mismo poder ni la misma naturaleza que Dios mismo. Mientras que otros grupos de judíos también reconocen la presencia de falsos profetas, que son aquellos que se apartan de la ley del Todopoderoso y que engañan al pueblo con sus mentiras. Por otro lado, en el contexto del Islam, existen creencias y enseñanzas sobre figuras que pueden compararse o relacionarse con algunos aspectos del anticristo, Lucifer y el falso profeta de la doctrina cristiana. Aunque las interpretaciones varían dentro de las diferentes corrientes y sectas islámicas. El Islam describe a su equivalente del anticristo como un falso mesías que aparecerá cerca del fin de los tiempos para sembrar el caos y la confusión. Según las creencias islámicas, este tiene un solo hoyo y vendrá con poderes sobrenaturales engañando a la humanidad con milagros y falsas promesas. Los musulmanes son enseñados a protegerse contra su engaño y a mantener su fe en Alá para resistir las tentaciones. En cuanto a Lucifer, en el Islam se le conoce como Iblis, equivalente a Satanás. Iblis se negó a obedecer la orden de Alá de postrarse ante Adán, lo que lo llevó a ser maldecido y expulsado del paraíso, junto con otros ángeles caídos. Además, se cree que trabaja activamente para desviar a los seres humanos del camino recto y tentarlos hacia el pecado y la desobediencia. Pero, ¿cómo sabremos que el anticristo ha llegado? Las creencias apocalípticas en diferentes tradiciones religiosas se basan en la presencia de ciertas características y eventos específicos que se cree indicarían llegada del anticristo al mundo. Entre estos signos se incluyen la capacidad para engañar a las personas con falsas promesas y carisma persuasivo. Además, se espera que su aparición esté acompañada de conflictos y guerras a gran escala, generando caos y sufrimiento en todo el mundo. Asimismo, algunas creencias sugieren que el anticristo podría ejercer un control global sobre asuntos políticos y económicos, consolidando un poder centralizado. Paralelamente, se espera que aquellos que se mantienen fieles a sus creencias religiosas sean perseguidos y sometidos a dificultades bajo su gobierno. A lo largo de la historia, han surgido figuras históricas que algunos han asociado con el espíritu del anticristo, basándose en sus acciones tiránicas y desprecio por los valores divinos. Uno de estos personajes es Nimrod, mencionado en el Antiguo Testamento, quien desafió a Dios al intentar construir la Torre de Babel, un acto interpretado como una rebelión contra lo divino y comparado con el anticristo. Además, Antíoco Epífanes, un rey seleucida del siglo II a.C., intentó forzar la asimilación cultural y religiosa de los judíos, prohibiendo sus prácticas y profanando el templo de Jerusalén, siendo sus acciones crueles y blasfemas equiparadas con las profecías sobre el anticristo. Otro líder histórico que ha sido objeto de comparación es Nerón, emperador romano del siglo I después de Cristo. Sus persecuciones a los cristianos y su crueldad despiadada han llevado a algunos a verlo como una encarnación del espíritu del anticristo. De manera similar, Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich, es recordado por su responsabilidad en el Holocausto y la persecución sistemática de judíos y otras minorías. Su búsqueda de poder absoluto y su odio hacia ciertos grupos humanos han llevado a comparaciones con las profecías sobre el anticristo. Estos líderes históricos, debido a sus acciones y actitudes, han suscitado debates y reflexiones sobre las advertencias bíblicas relacionadas con el surgimiento del anticristo en el futuro. Aunque las opiniones varían, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio de la capacidad destructiva del ser humano y las implicaciones que esto podría tener
en el contexto de las profecías bíblicas. Si deseas mantenerte informado sobre los misterios y secretos ocultos de la humanidad y el mundo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. De esta manera nos animas muchísimo a seguir con más videos. Según algunas creencias, se espera que el anticristo aparezca en la tierra en un futuro cercano y establezca un gobierno mundial único. Esto ha llevado a diversas interpretaciones y teorías sobre cómo podría ocurrir en el mundo moderno. Muchas doctrinas consideran que los avances tecnológicos y las crecientes tensiones internacionales son señales del inminente nacimiento del anticristo. La globalización y la interconexión global también se han interpretado como pasos hacia la realización de un gobierno mundial unificado bajo la influencia de esta figura maligna. Además, se cree que el anticristo será el primer hombre en lograr la paz en Medio Oriente, una de las áreas más conflictivas del mundo. Esta capacidad para resolver los conflictos y establecer una paz duradera será uno de los factores que engañarán a muchas naciones, incluyendo a Israel. Su habilidad para mediar en los conflictos y restablecer una forma de estabilidad será vista como un acto mesiánico por muchos. Este engaño será tan convincente que incluso aquellos que están familiarizados con las profecías bíblicas podrían verse tentados a creer en su aparente papel mesiánico. Además, las profecías se basan en textos bíblicos que mencionan la importancia de Siria en eventos futuros relacionados con el anticristo y su papel en los acontecimientos finales. Por lo tanto, se espera que el anticristo tenga su origen en Siria. Sin embargo, también se ha profetizado que a pesar de origen, el anticristo tendrá sangre judía. Esta conexión sanguínea se considera el elemento que fortalecerá el engaño al pueblo de Israel, ya que el anticristo se presentará como el Mesías genuino para el pueblo judío. Por si eso fuera poco, el anticristo estará involucrado en la construcción del tercer templo de Jerusalén, aunque este acto no será fácil, debido a la presencia de una mezquita musulmana en el mismo lugar donde se planea construir el templo. En la actualidad, el lugar donde se ubicaba el templo de Salomón está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa. Esta mezquita es de gran importancia en el Islam y su destrucción o desplazamiento sería altamente controversial y podría provocar conflictos significativos en la región del Medio Oriente que, de acuerdo con la profecía, deberá estar atravesando un periodo de paz. Pero para los judíos, la reconstrucción del templo de Salomón es un evento profundamente significativo y esperado, y el anticristo jugará un papel crucial en hacer posible este suceso. Entonces, la teoría plantea que el anticristo usaría su astucia y habilidad política para negociar un acuerdo que permita la construcción del templo sin desencadenar un conflicto militar. Este evento también marcará el inicio de un periodo de engaño y desafíos para creyentes y no creyentes, ya que el anticristo usará su habilidad para manipular las ideologías y esperanzas de las personas. El anticristo imitará el tiempo del ministerio de Jesús al gobernar durante 3 años y medio, un periodo que coincide con la duración del ministerio terrenal de Cristo. Durante estos 3 años y medio, se espera que realice señales y milagros imitando los poderes divinos de Jesús. Las personas que no estén firmemente arraigadas en su fe podrían ser fácilmente engañadas por estos engañosos signos y maravillas, lo que subraya la importancia de mantenerse alerta y fiel a las enseñanzas genuinas de la fe. La profecía que menciona la muerte y resurrección del anticristo es un evento clave según las interpretaciones de ciertas escrituras. Según estas profecías, se espera que el anticristo sea asesinado en algún momento de su reinado. Este acto de violencia sorprenderá a la humanidad, ya que muchos lo considerarán como un líder invencible y poderoso. Sin embargo, lo más sorprendente será lo que sucederá después de su muerte. El anticristo resucitará de entre los muertos. Esta resurrección se considera un evento sobrenatural y milagroso, diseñado para reforzar aún más la imagen engañosa del anticristo como un ser divino o mesiánico. La humanidad quedará desconcertada y maravillada por este suceso, lo que aumentará la adoración y el seguimiento del anticristo por parte de aquellos que no estén preparados para discernir el engaño. Este evento también jugará un papel crucial en el engaño de las personas, ya que aquellos que presencien la resurrección del anticristo podrían ser fácilmente convencidos de su divinidad y poderes sobrenaturales. Esto subraya la importancia de la vigilancia y la comprensión de las verdades espirituales
para no caer en el engaño del anticristo y mantenerse fieles a las enseñanzas genuinas. Algunos se preguntan si el anticristo también morirá y resucitará como lo hizo Jesús. Hay diferentes opiniones al respecto, pero ninguna es definitiva ni indiscutible. Las escrituras establecen que el anticristo recibirá una herida mortal en la cabeza, pero será sanado milagrosamente, imitando así la muerte y resurrección de Cristo. Una idea que se basa en Apocalipsis 13, versículo 3 nos dice: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». No obstante, otros intérpretes aseguran que el anticristo no será una persona individual, sino un sistema o una institución que se opondrá a Cristo y a su iglesia. En este contexto, para algunos cristianos protestantes, la Iglesia Católica y el Papado son el anticristo, o al menos una manifestación de él, porque se oponen a la verdadera fe en Cristo y engañarán a muchos con sus falsas doctrinas y prácticas. Estos cristianos se basan en algunos pasajes del libro del Apocalipsis y de las epístolas de Pablo, que hablan de un anticristo, una bestia, un hombre de pecado, un hijo de perdición, un cuerno pequeño y la gran ramera de Babilonia. Estos términos se usan para describir a un enemigo de Dios y de su pueblo, que se levantará en los últimos tiempos y que hará guerra contra los santos. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 nos dice: «Se exaltará a sí mismo, y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios». Asimismo, la profecía indica que el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén, un acto simbólico y poderoso que marcará un punto culminante en su engaño global. Al sentarse en el templo, el anticristo se proclamará a sí mismo como un ser divino, exigiendo adoración por parte de la humanidad. Este evento será un acto de blasfemia suprema, desafiando directamente el lugar sagrado y profanando la santidad del templo, un acto que se asocia a la veneración a los papas. La proclamación del anticristo como un dios llevará a la persecución de Israel y de todos aquellos que se nieguen a adorarlo. Aquellos que se mantengan firmes en su fe y se nieguen a rendir homenaje al anticristo serán objeto de represalias y sufrirán persecuciones. La negativa a adorar al falso Dios provocará la ira y la violencia del régimen del anticristo, lo que resultará en una época de gran tribulación para los creyentes. La persecución de Israel y de los fieles será intensa y despiadada, ya que el anticristo buscará erradicar cualquier forma de resistencia y mantener su dominio sobre la humanidad. Sin embargo, las profecías también indican que a pesar de la persecución, aquellos que permanezcan fieles serán recompensados, ya que la venida del verdadero Mesías pondrá fin al reinado del anticristo y restaurará la justicia y la paz en la tierra. Esta etapa de tribulación será una prueba de fe para los creyentes, quienes deberán mantenerse firmes en su devoción a Dios. Por otro lado, la creencia en la manifestación del anticristo está vinculada estrechamente a la profecía del arrebatamiento de la Iglesia en la tradición cristiana. La Iglesia de Cristo, compuesta por los creyentes, detendrá la aparición del anticristo hasta que sea quitada de en medio. Esta expresión se refiere al evento conocido como el arrebatamiento, donde los creyentes serán llevados al cielo para estar con Jesús antes de los eventos finales, y el reinado del anticristo en la tierra. La presencia de la Iglesia en la tierra actúa como un freno o restricción que impide la completa manifestación del anticristo y su influencia maligna. Se cree que mientras la Iglesia permanezca en la tierra, el anticristo no puede surgir completamente ni implementar plenamente su tiranía. La Iglesia actúa como una fuerza de luz y verdad que contrarresta las tinieblas del mal. Sin embargo, después del arrebatamiento, cuando la Iglesia sea quitada de en medio, se espera que el anticristo tenga libertad para rebelarse completamente y ejercer su control sobre la humanidad. Es así como la manifestación del anticristo es un tema en las enseñanzas escatológicas de muchas denominaciones cristianas, y se considera un elemento crucial en la interpretación de los eventos finales, según las profecías bíblicas. A lo largo de este apasionante recorrido a través de la conexión oculta entre el ángel caído, Lucifer y el anticristo en la Biblia, hemos explorado los misterios que envuelven estas figuras icónicas. La figura del ángel caído, que se origina en el Antiguo Testamento,
nos recuerda la tentación y el orgullo que pueden llevar incluso a seres celestiales a la rebelión contra Dios. Su identificación con Lucifer, el portador de luz, resalta el simbolismo de la luz y la oscuridad, un tema recurrente en la Biblia que refleja la lucha entre el bien y el mal en nuestras vidas. La conexión con el anticristo es una parte intrigante de esta historia. A través de profecías y referencias bíblicas, se establece un vínculo entre Lucifer y un futuro líder mundial que personificará el mal en los últimos días. Esta conexión arroja luz sobre la escatología y la interpretación de las profecías bíblicas, y ha influido en la cosmovisión de muchas personas en relación con el fin de los tiempos.